Buenas tardes a todos, buenas tardes Panamá. Mi nombre es Néstor Mauricio Cifuentes Rubiano, terapeuta respiratorio certificado por la National Board, egresado de la Fundación Universitaria del Área Andina Bogotá, docente especialista de cátedras de prácticas en la institución universitaria Visión de las Américas Medellín, Colombia, y actualmente también hago parte de especialistas de la empresa transnacional MAF Health Colombia. Hoy nos reúne un tema que es la terapia de alto flujo de oxígeno. La terapia de alto flujo de oxígeno se puso muy de moda con el COVID-19. Generalmente, o anteriormente mejor, se utilizaba en mayor cantidad de población pediátrica neonatal. Antes de la pandemia se estaba utilizando en pacientes adultos. Y aquí vamos a contextualizar los sinónimos con como se conoce la terapia de alto flujo de oxígeno. La terapia de alto flujo de oxígeno es conocida también como la terapia de soporte de oxígeno humidificada y calentada. También se conoce como la terapia de alto flujo de oxígeno, cánula de alto flujo de oxígeno CAFO, oxígeno de alto flujo, oxigenoterapia de alto flujo o terapia de alto flujo TAFO. Estas son las formas o los sinónimos como se conoce comercialmente, la terapia de alto flujo de oxígeno. Según la OMS y la AMSI, que es la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, es un soporte respiratorio cómodo, efectivo, no invasivo, diseñado para suministrar por medio de cánulas nasales altos flujos de gas de forma continua, aportando una humedad relativa hasta del 100% con una adecuada temperatura. La OMS adicionalmente la incluye dentro de su boletín de recomendaciones provisionales de marzo de 2020, en la que se da indicaciones para el manejo clínico de la infección respiratoria aguda grave de IRA y en caso de sospecha o confirmación del paciente con COVID-19. De igual manera, para Colombia también fue avalada por la AMSI. Las recomendaciones de la OMS y de la AMSI coinciden en que se puede utilizar en pacientes con síndrome de insuficiencia respiratoria aguda SIRA, distrés respiratoria, hipoxia o choque sin intubación o ventilación mecánica y afectaciones cardiopulmonares. Cuando nosotros hablamos de la TAFO, la terapia de alto flujo de oxígeno, tenemos que tener en cuenta las grandes ventajas y variables fisiológicas que nos van a contribuir a compensar el paciente. La primera y también muy importante es el washout, que es el lavado del espacio muerto de la nasofaringe, lo cual disminuye los niveles de CO2 que están suspendidos o de forma de reservorio en esta parte. Genera una presión positiva, mejorando una compliance pulmonar, aumenta los volúmenes inspiratorios y expiratorios y disminuye la frecuencia respiratoria. Además, como ya habíamos mencionado, aporta temperatura o humedad óptimas en condiciones que me favorecen al paciente la adherencia y la tolerancia, mejorando el transporte mucociliar. Adicionalmente, supera el flujo pico inspiratorio del paciente y el oxígeno no se diluye, por lo tanto la FI2 que se programa es entregada y de forma segura y constante entre un 21 y un 100% de oxígeno. Si nosotros vemos esta ilustración, vemos cómo se realiza el mecanismo de acción washout o el lavado del espacio muerto anatómico. Aquí tomamos como ejemplo, o el autor toma como ejemplo, que el uso de una interfaz con ventilación mecánica no invasiva genera una reinhalación de CO2 y el espacio muerto obviamente va a estar cargado de CO2. Esto puede permitir que aumenten los niveles de CO2 a nivel gasométrico en el paciente. Por el otro lado, vemos cómo es el mecanismo del lavado de aire enriquecido de la vía aérea superior del espacio muerto anatómico con aire cargado de oxígeno y por lo tanto me va a mantener estable el CO2 y no me lo va a dejar subir. La humedad óptima es otra condición importante y trascendental para la adherencia del paciente, para el confort del paciente, porque al tener una humedad y un calor, una temperatura adecuada de cerca de 37 grados centígrados,
centígrados, sí, 100% de humedad relativa. Esto va a imitar el equilibrio natural de calor y humedad del pulmón humano sano. Esto mejora el aclaramiento de la secreción porque no me va a generar un efecto positivo en el transporte mucociliar, permite entrega cómoda de flujos elevados y reduce el gasto de energía del paciente. Cuando nosotros hablamos de trabajo respiratorio, siempre tenemos que recordar que el trabajo respiratorio es la cantidad de energía que realiza el paciente en la fase inspiratoria porque hay activación de músculos respiratorios, en este caso de los intercostales externos y del diafragma. Entonces, en este caso, la humedad favorece que se reduce el gasto de energía del paciente. La reducción del trabajo respiratorio se debe a diversos mecanismos conjugados como son, hablábamos ahorita, hay disminución del trabajo respiratorio, hay disminución y descarga diafragmática por el aporte fácil del flujo inspiratorio, genera un efecto de reclutamiento alveolar por la presión positiva que es variable debido al alto flujo y a las altas presiones. Adicionalmente, por la forma en la como se adiciona o se administra, que es por las cánulas nasales, y mejora la ventilación alveolar por el efecto del lavado del WhatsApp. Nosotros aquí evidenciamos en estas dos gráficas o en esta gráfica que está compartida, donde vemos cómo a los 15 minutos después de inicio de la terapia de oxígeno de alto flujo se disminuye el trabajo respiratorio desde dos tópicos, desde la frecuencia respiratoria y desde la carga o de la disnea. Vemos que a los 15 minutos el paciente va a comenzar a mejorar estas dos variables, tanto la frecuencia respiratoria y la disnea, y el paciente obviamente va a ir en un descenso progresivo de mejoría. Entonces, esto es muy importante. Adicionalmente, si nosotros comparamos la entrega de oxígeno del oxígeno convencional y del oxígeno a alto flujo, como terapia de alto flujo, vemos que el oxígeno aportado desde la terapia de alto flujo, el prefijado es administrado y es el resultado sin variaciones, mientras que el oxígeno convencional generalmente necesita una mezcla y no siempre el resultado es lo que nosotros programamos o lo que queremos prefijar. Entonces es importante tener este paralelo de la entrega de oxígeno asegurado donde se ve y la evidencia lo demuestra que el alto flujo, de acuerdo a lo programado, es lo administrado y lo entregado. ¿Qué escenario de aplicación tiene la terapia de alto flujo? La terapia de alto flujo tiene varios escenarios de aplicación, como lo evidenciamos en esta diapositiva. Comenzamos con la insuficiencia respiratoria aguda que se puso muy de moda con el COVID-19 SARS, el edema pulmonar, el SAOS, en pacientes después de cirugía cardiotorácica, en insuficiencias cardíacas, en oxigenación óptima en fase de preintubación, en cuidados paliativos, como soporte en broncoscopías, en periodos de postextubación, en rehabilitación pulmonar está generando muy buenos resultados cuando el paciente que ingresa a la terapia de rehabilitación tiene una disnea de pequeños esfuerzos y necesita constantemente un flujo de oxígeno, sea oxígeno requiriente o oxígeno dependiente. Entonces, nosotros lo que necesitamos es tratar de compensar durante el ejercicio, durante el periodo de la rehabilitación, este tipo de oxigenación. Y en el escenario de urgencias que se puede utilizar también. Las ventajas, si uno se pone a analizar que es un dispositivo no invasivo, cómodo, por medio de unas cánulas nasales, inmediatamente pues, nos comenzamos a comparar la ventilación mecánica invasiva y no invasiva. Entonces, la cánula nasal favorece la comodidad y la tolerancia del paciente sin requerir sedación. Por el contrario, el paciente, en eso sí coincide con la ventilación mecánica no invasiva, el paciente debe tener un sensorio óptimo, debe tener una autonomía, debe ser capaz de respirar, debe ser capaz de hacer unas inspiraciones espontáneas. Esto nos ayuda a mejorar los síntomas de la disnea, menor riesgo de infecciones
porque no necesitamos succionar secreciones con sondas. El paciente está socialmente dispuesto, puede consumir alimentos, puede beber, puede leer el periódico, puede hablar, puede interactuar por redes, puede chatear por el celular, por el computador, etcétera. Tiene amplia gama de indicaciones clínicas y es una alternativa terapéutica sin necesidad de interfaces para la ventilación mecánica no invasiva y la ventilación mecánica invasiva con tubos orotraqueales. De acuerdo a las contraindicaciones, tenemos algunas relativas, como son evaluar que el paciente tenga una falla respiratoria hipercárnica leve, que el paciente tenga una leve hiperinsulación dinámica, que el paciente tenga una leve lesión nasal o con una epistaxis severa, y las absolutas es que el paciente tenga una fatiga crónica muscular, una falla por fatiga crónica, que el paciente esté haciendo una exacerbación con sobreinfección con inminente falla respiratoria, que el paciente tenga alteraciones severas del control respiratorio, de conciencia y con alto riesgo de apneas. Cuando nosotros evaluamos los niveles o las posibilidades de un soporte respiratorio tanto en rescate como en destete, siempre visualizamos lo que es la terapia de bajo flujo, la terapia de oxígeno, oxigenoterapia convencional, la terapia de alto flujo de oxígeno, la ventilación mecánica no invasiva, el CPAP, que ahora se está utilizando mucho en el SAOS, o el BiPAP, la ventilación mecánica en casos extremos, y de igual manera el desmonte es progresivo, se lleva a ventilación mecánica no invasiva, a un soporte de CPAP, a una terapia de alto flujo y a una oxigenoterapia convencional. Cabe anotar que los pacientes, en gran mayoría, que han tenido unos buenos parámetros para ser sometidos a terapia de alto flujo, ¿cuál sería un parámetro muy importante? Primero, que tenga una PAFI por encima de 200. Que el paciente tenga un nivel de conciencia óptimo, el sensorio lo tenga óptimo, que el paciente sea capaz de respirar con autonomía y generar una adecuada inspiración, una capacidad inspiratoria. Esos son predictores de éxito en los que se va a visualizar adicionalmente que el paciente cuando ya se esté desmontando no va a necesitar terapia de oxígeno convencional. Si nosotros dejamos que el paciente se deteriore por debajo de 200 en una PAFI, muy posiblemente nos va a poner a sufrir, vamos a perder tiempo y lo vamos a terminar intubando o pasando a ventilación mecánica no invasiva. ¿Cuándo y cómo se debe colocar la cánula nasal adecuadamente? Con el fin de mantener el lavado efectivo del CO2, es importante que la cánula no ocluya el 100% de la fosa nasal. Si es en paciente pediátrico, lo máximo es el 50% y si es en paciente adulto, lo máximo es el 60%. Cabe anotar que la presión de las vías respiratorias aumenta progresivamente con el aumento de la velocidad de flujo y la relación entre los prongs nasales. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que yo voy aumentando la velocidad del flujo, ahí va a haber una presión entre la cánula y las narinas, generando un sello que me va a generar el efecto deseado. Antes de iniciar la terapia de alto flujo, yo debo prefijar el equipo, debo conectar adecuadamente la cánula humidificadora y colocarla a una temperatura que yo desee para que el paciente la acepte y la tolere, y colocar y ajustar las cánulas nasales antes de conectar al circuito que esté activo. Esto para que el paciente le demos tiempo a que el flujo con la temperatura y la humedad se estén preparadas para que el paciente reciba el gas, en este caso el oxígeno, con un alto flujo adecuadamente y lo pueda tolerar. Antes de mirar todo este tipo de cosas, tenemos que tener en cuenta que hay varios protocolos para la programación del flujo. Generalmente la evidencia lo ha dicho con muchos autores que se debe iniciar de menos a más. Iniciar con flujos de 30 a 35 litros por minuto, que generalmente esto permite la adecuada tolerancia del paciente. Ajustar el flujo con incrementos de 5 a 10 litros por minuto y si la frecuencia no disminuye, se debe ir aumentando.
Si el paciente lo tolera, se debe ir disminuyendo. La titulación del flujo puede ser ascendente, pero existen protocolos particulares o clínicos que les ha funcionado, que comienzan con flujos altos y comienzan a descender. La elevación de la FiO2 como una estrategia inicial para aumentar la saturación parcial de oxígeno también es adecuada, pero también se respeta tanto la evidencia como los protocolos particulares. Si la saturación parcial de oxígeno cae sustancialmente por debajo del nivel objetivo, que generalmente debe ser por encima de 90-92%, se debe aumentar la FiO2 rápidamente para garantizar una adecuada saturación. Puede usarse aumentos adicionales de la velocidad del flujo para mantener el objetivo de la saturación parcial de oxígeno, mientras que la FiO2 se reduce a niveles no tóxicos. Hay que recordar que la alta exposición de oxígeno por largos tiempos me va a generar afectación de la fisiología respiratoria, afectando en fibrosis o, importantemente, la distensibilidad pulmonar. Cuando nosotros evaluamos una buena respuesta a la terapia de alto flujo o a la cánula de alto flujo como terapia, evaluamos evidentemente unos parámetros que son muy fáciles de evaluar, que es la disminución de la frecuencia respiratoria por debajo de 28, que el paciente me haya generado una tolerancia a la terapia de oxígeno y yo pueda ir desmontando de 10 en 10 la FiO2, que haya una disminución de la sobrecarga del miocardio en 20 a la basal, o sea, con la que yo comencé, que se evalúe el ROX, teniendo en cuenta que el valor del ROX permitido, valor normal del ROX, es por encima de 4.88, pero si a las 2 horas el ROX me indica que está haciendo o me está generando mayor de 2.85, es una buena respuesta. Las respuestas se deben evaluar con respecto al ROX en 2, 4, 6 y 12 horas. Y cuando ya estamos en fase de destete, más seguidamente. Adicionalmente, se recomienda que no solamente le hagamos caso al ROX, que también tengamos como presente el índice de Cabrini, que es el score del estrés respiratorio, donde se me va a evaluar el esfuerzo respiratorio y la sobrecarga respiratoria del paciente, y esta debe estar para una buena respuesta ante la terapia de alto flujo por debajo de 5 puntos. Por el contrario, cuando falla la terapia de alto flujo, generalmente falla, como les decía yo ahora, cuando el paciente sometido a la terapia está por debajo de 200 de una PAFI. Que el paciente no tenga cambios significativos y por el contrario aumente su frecuencia cardíaca, aumente su frecuencia respiratoria, se mantenga el grado de esfuerzo respiratorio, este no se modifica y en cambio aumenta, persiste la hipoxemia, aún con niveles de TAFO o de la terapia de alto flujo por encima del 50%, que el paciente tenga una retención en gases evidente del CO2, que el paciente disminuya progresivamente la PAFI por debajo de 100, que haya un deterioro gasométrico con respecto a la PaO2, al PCO2 y al pH, y que el score estrés respiratorio de Cabrini esté por encima de 5 puntos. Eso es lo que se debe hacer. Cada clínica, cada clínico tiene muchas particularidades con el uso de la terapia de alto flujo, pero lo que se debe tener en cuenta siempre es que el mejor monitor es la cara y la referencia del paciente. No nos olvidemos que estas alternativas de biotecnología al servicio de la salud no pueden reemplazar lo que el paciente manifiesta, el confort, la tolerancia, la adherencia, la adaptación y la referencia que él haga propio con su voz, teniendo en cuenta que el paciente puede hablar y puede interactuar socialmente. Esto es lo que les tenía para acá. Son poco tiempo para hablar de tantas cosas y sobre todo de la terapia de alto flujo, que como les decía puede ser controversial, puede ser con una buena adherencia, puede ser utilizada, pero que tiene muchos campos de acción, tiene muy buenas ventajas y quería conceptualizar algunas cosas muy particulares. Muchas gracias a la Asociación Panameña de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Un abrazo enorme a mis colegas de la Asociación Panameña de Terapia Respiratoria.
desde Colombia siempre serán bienvenidos. Muchísimas gracias por su invitación y su atención. Les dejo mis correos y quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias.